Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a nuestra querida Mabel Petit, que está al otro lado del Atlántico, concretamente en Nueva York. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, vamos a ponernos, digamos, con las manos en la masa y vamos a hablar de lo que está verdaderamente pasando en esa guerra en Ucrania, esa guerra que poco a poco va tomando unos parámetros que no nos gusta a nadie y que parece que se puede convertir en una auténtica guerra mundial. Dice la siguiente noticia que Putin anuncia una movilización parcial y abre la puerta al uso de armas nucleares. Maybor, esta movilización de Putin significa un paso adelante más en esa guerra que todos sabemos que la última ofensiva no ha sido una ofensiva ucraniana, sino ha sido una ofensiva donde había elementos militares de Occidente, con logística de Occidente, con armas de Occidente, y Putin, lógicamente, al órdago está respondiendo con más órdago y luego encima con el uso mejor de armas tácticas nucleares. ¿Qué puede pasar? Mira, no podemos imaginar lo que pueda ocurrir en un escenario en el que dos potencias, porque vale recordar que cuando Vladimir Putin hace ese señalamiento y amenaza con el uso de armas tácticas, pero que tienen un porcentaje nuclear, inmediatamente pues se ve la otra cara de la moneda, que son los Estados Unidos, donde en las Naciones Unidas se ha expresado un apoyo pero que tal vez no habíamos visto en los últimos años a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky. El hecho de que Rusia haya amenazado con estas armas significa que si bien en lo que se observa en los últimos prácticamente 6 o 7 meses, donde en las últimas movidas, y como tú bien dices, Ucrania parece haber ganado un espacio en la ofensiva, también es cierto que el anuncio de Vladimir Putin debe verse como la intención de Rusia de mantener la guerra por un periodo que a todas luces está muy por encima del tiempo que muchos habían previsto antes de que Vladimir Putin hablara. Aquí se está hablando, por ejemplo, de que la guerra puede durar 6 meses, 8 meses, hasta el próximo verano. Y esto debido a que en estos momentos Rusia ya ha hecho un llamado al reclutamiento. Hemos visto todo lo que está ocurriendo en Rusia con los críticos y también con aquellos que de alguna manera apoyaban la guerra y apoyaban la posición de Rusia en Ucrania, pero que no están dispuestos a morir por Rusia e ir al campo de batalla. Pero en todo caso, Jesús, creo que esto hay que verlo con lentes muy abstractos, porque saben todos que Rusia tiene armas nucleares. También sabemos que Estados Unidos tiene y los países de la OTAN tienen. ¿Sería capaz Vladimir Putin de lanzar una bomba nuclear o armas nucleares tácticas? No lo sabemos todavía porque las consecuencias que puede traer esa decisión serían catastróficas no solamente para Rusia, sino también para toda Europa. Incluso hay expertos que han señalado que la catástrofe sería muy ampliada a varios continentes. Lo que quiere decir es que en estos momentos, y te digo que he consultado muchísimos expertos al respecto, no creemos que esa amenaza, que está basada también, dicho sea de paso, en lo que es la constitución y las leyes rusas, que dice que si algún día Rusia se ve amenazada, no solamente por la OTAN, sino por cualquier otro enemigo, en autodefensa podría usar esas bombas. Ahora estamos hablando de un territorio que por ahora no es ruso, y que pues tendría unas consecuencias nefastas porque, como tú dijiste al inicio de esta conversación, Ucrania no está sola, todo lo contrario, quienes pelean en el campo de batalla están utilizando inteligencia norteamericana y occidental
armas occidentales de la OTAN, de los miembros de la OTAN, y estrategias y punto. Allí lo que hay de Ucrania definitivamente son los hombres, aunque inclusive dicen que hay algunos que están también graneados, que forman parte de los países de la OTAN. Y Vladimir Putin sabe hasta dónde estirar la cuerda, porque aunque muchos digan que está loco y que tiene problemas mentales, nosotros creemos todo lo contrario, y que esta posición que tiene ahora Vladimir Putin muestra, uno, su debilidad en el campo de batalla en un área específica, pero a la vez una fortaleza en el sentido de que él dice que va a mantener la guerra. Con cuánto dinero y con cuántas armas y en todo caso con cuántos hombres cuenta, se dice que eso está por verse, pero pareciera que todavía hay reservas en Rusia, y esto obviamente le trae a la humanidad muchísimos más problemas. Maybor, lógicamente este reclutamiento de 300.000 personas ha provocado protestas en toda Rusia y lógicamente ha habido una gran represión por parte del órgano del Ministerio Interior ruso ante estas protestas. Incluso ha dicho que a los detenidos los vaya a llevar directamente al frente. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación lo debatimos. Miles de manifestantes salen a las calles de Moscú, un hecho insólito en Rusia, donde es muy inusual que se discutan las decisiones del gobierno de Putin. Se estiman al menos 1000 arrestos, una cifra que previsiblemente crecerá en las próximas horas. Las protestas se extienden por todo el territorio ruso. Al menos 20 ciudades involucradas, todo por manifestarse en contra de la movilización de reservistas anunciada por Putin. El miedo a que la guerra que hasta ahora veían a través de sus pantallas, ahora la vivan en sus propias carnes, ha desatado la locura. No han dudado en salir masivamente en busca de billetes de avión para salir de Rusia cuanto antes. La Fiscalía de Moscú, por su parte, se ha apresurado a lanzar advertencias. Participar en estas protestas o difundir convocatorias para ellas podría ser constitutivo de delito. Excusa que utilizan para realizar lo que ya supera el millar de arrestos. Maybor, estas protestas que se pueden convertir en protestas masivas, esta salida también masiva de mucha gente a países limítrofes con Rusia, ¿pueden desestabilizar de alguna forma el régimen de Putin y que caiga? ¿O simplemente son protestas aisladas y son algunos pequeños resentidos que no va a afectar de nada a lo que Putin quiere hacer en esta guerra? Una cosa es ver la guerra desde territorio ruso por las pantallas de televisión que ofrecen una versión del régimen sobre lo que está pasando en Ucrania, y otra cosa es estar en el campo de batalla, en la primera línea, y al frente de una artillería pesada como la de la OTAN. Entonces, creemos que lo que se ha generado es que muchos rusos, que si bien es cierto apoyaban a Putin en su guerra en Ucrania y estaban incluso aplaudiendo, porque hemos visto también muchos que han aplaudido, ese apoyo era medianamente tácito, en tanto que no les complicara a ellos físicamente o que algún familiar le tocara estar allí en la primera línea. Por eso vemos todo esto, ¿no? Hemos visto también cómo el régimen ha señalado, porque hay que recordar que en Rusia hay una normativa que establece 10 años de prisión para todos aquellos que sean llamados por el gobierno y que no atiendan el llamado en relación a este tipo de acciones de recluta. Y eso lo han hecho sentir ya desde la Duma, incluso se metieron una serie de normas que están previstas en esa ley, que señala que, por ejemplo, aquellos rusos que compraron pasajes de manera desesperada, pero que compraron un solo viaje, es decir, que no tenían viaje de retorno, esas personas, según lo que se dijo en la Duma, no van a poder salir de Ucrania. Al igual que aquellos que de manera desesperada se lanzaron a tantas de las fronteras que existen en Rusia, porque hay que recordar que Rusia es uno de el país más grande del mundo. Entonces, por un lado vemos esto, quisiéramos pensar que las acciones de calle y las acciones de protesta podrían desestabilizar al régimen de Putin a tal extremo de llevarlo a la caída, pero tenemos que ser serios en relación a la construcción que puede generar esto
en un régimen que tiene, si se quiere, una fortaleza a lo largo y ancho del país y también que tiene una estructura que, si bien ha sufrido un golpe en los últimos meses debido a su posición con Ucrania, también es cierto que frente a Vladimir Putin no existe un liderazgo que sea capaz de aglutinar lo que hoy en día aglutina Putin. En ese sentido, yo creo que es claro señalar que no existe en estos momentos, salvo el malestar de los rusos que quieren de alguna manera ponerle fin a esto, una parte de la población, no todos, también esto hay que señalarlo, y el hecho de que no existe ningún liderazgo alternativo, porque aquellos que surgieron como líderes alternativos han sido intentados ser envenenados, han sido encarcelados y existe un miedo permanente en la población que no creemos que vaya a vencerse en una sola jugada porque son ya incluso, según las noticias del régimen ruso, ya tendrían más o menos un nivel de reclutas posibles para esto en relación a todos los críticos que los tiene y obviamente a toda la gente que se lanzó a la calle porque no quería ir a la guerra en primera línea. Muchos de ellos la han apoyado, como te digo, desde el inicio hasta ahora, porque esa es la posición y el relato que el régimen ha impuesto prácticamente desde hace muchos años. Y en el caso de Ucrania, hay que recordar que este movimiento y este conflicto tiene muchos años. Y particularmente en el 2014 también vimos movimientos de esta naturaleza, aunque para conquistar Crimea no se requirió ningún tipo de incursión militar, pero sí había mucha gente que no estaba de acuerdo con la posesión de este conflicto, de este territorio y obviamente lo que ocurrió después con estos referendos que, por cierto, van a ocurrir también en estas zonas que en estos momentos están en disputa. Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte saludo y cuídate mucho. Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Pues amigos, han escuchado a Maybor Petit pues darnos la actualidad de lo que está pasando en Rusia. Lo cierto que yo creo que es mucho más cercano a lo que nos están dando los grandes medios. Pero yo quiero, a nuestros tertulianos, ya que están aquí, quiero lanzarle un órdago, a más, de lo que ha dicho Maybor. Y leerle la siguiente noticia que dice: amenaza de Putin. ¿Cuánta gente moriría si estalla la guerra entre Estados Unidos y Rusia? Señor Vera, ya que estamos aquí con una noticia de La Razón. ¿Cuánta gente moriría en una guerra entre Estados Unidos y Rusia? Y como va derivando esto, parece que cada vez está más cerca. Bueno, sería en todo caso una guerra entre Rusia y la OTAN, porque Estados Unidos está asociado inevitablemente a la OTAN, por tanto es una conflagración total, ¿no? Es difícil saber cuánta gente, se pueden hacer las proyecciones que uno quiera, pero bueno, aquí hay que sacar a colación lo que se llama esa doctrina de lo que se ha dicho siempre de la mutua destrucción asegurada. Es decir, dado que la Rusia tiene, me parece que son, entre armas tácticas, de defensivas, estratégicas y ofensivas, tiene 6.250 cabezas nucleares. Estados Unidos tiene 5.000 y pico, pero le sumas las de Gran Bretaña y Francia y llega más o menos a tener lo mismo. Es verdad que luego está China, que tiene 300 y pico cabezas nucleares, y luego también está India y Pakistán, y está Israel, por otra parte, yo creo, bueno, y está Corea, que tiene 50. Todas estas potencias, si aquí se llega a una conflagración entre bloques, ya no sabemos cuántos se verían involucrados. Lo que sí sabemos es que la destrucción estaría asegurada, probablemente muy pronto. ¿Por qué? La doctrina de la mutua destrucción asegurada se basa en el hecho de que, vale, tú puedes mandar un misil, lo puede mandar Putin pues a muchos sitios, puede mandarlo a Londres, lo puede mandar a Nueva York, y que además parece, según los últimos estudios del Instituto de Relaciones Estratégicas de Estocolmo, que es el que ha hecho un balance de cuáles son las armas nucleares que tiene cada uno de los bloques, efectivamente tienen misiles que pueden llegar muy pronto, desde Rusia, por ejemplo, a Estados Unidos y viceversa, igual. Pero claro, si tú aprietas,
le da tiempo al que está enfrente para apretar él también. Con lo cual, al final, tú le mandas una o dos o tres armas nucleares que, en fin, son muchísimo más potentes que las que utilizó Estados Unidos en Nagasaki e Hiroshima, muchísimo más, y efectivamente tú vas a destruir allí, salvo que en fin, el escudo de antimisiles te lo pudiera parar, pero que según la propaganda, por ejemplo, en este caso de Rusia, ellos dicen que tienen armas que es imposible que las puedan parar. Vaya usted a saber, nosotros no tenemos esa información. La mutua destrucción asegurada, yo creo que es verdad, esa es una doctrina que sigue siendo válida y que se basa en que 1 más 1 en este caso no son 2, sino que es 0. Es decir, al final moriría muchísima gente, no sabemos cuántos, desde luego millones de personas. Esperemos que no se llegue a eso. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Aquí el Putin y su gente, el Dagin este, que es el cerebro, digamos, el gurú estratégico de Putin desde el punto de vista del nacionalismo ruso, lo que han dicho es, cuidado porque esto ya no es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra la OTAN. La OTAN es la que ha organizado la última batalla, la de Kharkov, con 30.000 personas, más de la mitad pues eran mercenarios o combatientes, como quieres llamarle, procedentes de diferentes naciones de la OTAN. Los mandos eran americanos e ingleses y, por tanto, se utilizaban satélites, se utilizaban misiles, se utilizaban cañones y todo era de la OTAN. Por tanto, a lo que dicen ellos ya se ha acabado la operación militar especial, que era evidentemente pues, una forma de llamarle a una guerra, pero eso ya se ha acabado. Ahora es una guerra, y es una guerra con la OTAN. Esto es lo que dicen ellos, es lo que dicen ellos. Cuidado porque estos son palabras mayores, porque cuando se mete uno en una dinámica de ese tipo, no sabemos a dónde se puede llevar. Una guerra con la OTAN de Rusia pues es una especie de tercera guerra mundial, ¿no? Porque cuidado también que esta movilización de reservistas que ha hecho Putin, en el caso de Rusia se hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, y nunca más se ha vuelto a hacer. Esta es la tercera vez que se hace. Ni siquiera en Afganistán. Ni siquiera ni en Afganistán, ni por supuesto en Siria. O sea, Putin no ha parado de meterse en guerras desde que llegó. Pues ha estado en Chechenia, ha estado en Siria, ha estado en muchos conflictos porque, en fin, esa es la personalidad del personaje. Pero nunca ha hecho una movilización de reservistas como esta que está haciendo en este momento. Señor Tamboleo, todos los medios de comunicación nos han vendido que Ucrania ha hecho una gran ofensiva, que ha recuperado 8.000 kilómetros cuadrados. Es cierto que los rusos han tenido que retroceder ante el avance de las tropas de Ucrania, pero nos han escondido lo que ha dicho el señor Vera. Es verdad que lleva la bandera de Ucrania, pero quien está haciendo esa ofensiva es la OTAN, con material de la OTAN, con soldados, la mayoría de ellos no ucranianos, sino de otros países. Y aquí Ucrania, la verdad que pinta poco en esta ofensiva, aunque Zelensky saque pecho y lógicamente parezca aquí el Santo Khan de las llanuras ucranianas, ¿no? Pero ¿esto por qué no sale en los medios de comunicación? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? Pero si no es que no salga, yo me quedo con todo esto que estamos comentando, pero es que además nos han metido documentales de Zelensky, el héroe del pueblo, en horarios de máxima audiencia, en los canales también al servicio de la propaganda de la OTAN, o sea que va mucho más allá. Zelensky es un pringao, que está a sueldo de alguien y que no hubiera conseguido nada de lo que ha conseguido hasta ahora. O sea, es que Ucrania ya hubiera estado fuera de... Todo lo que está resistiendo ya hubiera estado fuera si no estuviera la OTAN. Entonces, Estados Unidos está totalmente dentro, pero es que lleva dentro... ¿Cuántos años lleva dentro Estados Unidos en esto? ¿Cuántos años lleva dentro con estos laboratorios que hay ahí, con los negocios de la familia Biden, etcétera, etcétera, etcétera? Lleva muchísimo tiempo y en la guerra, desde luego, que para mí desde el mismísimo 24 de febrero, casi desde antes. Dios no quiera ninguna clase de enfrentamiento nuclear porque perdemos todos, clarísimamente, pero la OTAN está ahí, la OTAN está aprovechando para liquidar material bélico caducado, para renovar, para fomentar... Para experimentar también, para fomentar un gasto que va a nuestros impuestos. Ahí yo le agradezco a Sánchez también, el único que le puedo parecer un poco, que haya sido el que ha frenado continuamente que España mande lo que no tenemos, lo que necesitamos en España. O sea, no sé qué haría Feijóo. Me alegra que Sánchez haya sido siempre reticente
Yo no quiero mandar material a España, si es que hace falta aquí, hasta los chalecos, esos hacen falta en España, lo que han mandado los últimos chalecos. O sea que, entonces, me alegra eso de Sánchez, ¿no? Yo no quiero colaborar en eso y yo he pedido... O sea, ¿qué es lo único bueno que ha hecho Sánchez? Pues una de las pocas cosas, ¿no? Entonces, yo he pedido la neutralidad de España en el conflicto, lo siento en el alma, por quien no lo entienda, pero la he pedido siempre, la reitero y reitero que hace falta una negociación. Un minuto y termino. Con relación a eso que decía, o sea, la participación de los mandos americanos e ingleses ha sido total desde el primer momento. Yo comenté, creo que en este programa, un reportaje de nosotros, lo voy a repetir muy rápidamente, que nosotros publicamos y que tuvo mucho éxito, muchísimas visitas. Y es que un combatiente español va a Ucrania, pues oye, a colaborar, pues él sabía que iba a matar rusos porque era un experimentado tirador, ¿no? Pero claro, cuando llega, le atiende un mando americano y le pone un contrato sobre la mesa. Y entonces le pone un contrato y en el contrato dice que le va a pagar 300 euros por cada ruso muerto. Entonces, claro, este hombre se quedó un poco, lo firmó, porque él iba a matar rusos, porque era un combatiente que iba a ayudar a Ucrania, pues probablemente movido por algo de buena voluntad, porque él entendía que tenía que estar con el país que había sido invadido, etcétera, etcétera. Vale, y todo eso. Vale, pues entonces él va a eso, pero claro, cuando le dan el contrato y tiene que firmar, y se lo dan en inglés y se lo dan a los americanos, pues se queda el hombre un poco chocado. Lo firmó y efectivamente ya no hemos sabido más de él, pues no sabemos, habrá matado muchos rusos y le habrán pagado seguramente mucho dinero. Pero lo que venimos a decir es que desde el primer minuto, efectivamente los mandos americanos y los británicos están ahí implicados pues hasta arriba. Los franceses también un poco, pero menos. Los que más están son los americanos y los británicos. Pues amigos, ahí dejamos eso para que todos ustedes lo sepan y puedan evaluarlo, lógicamente saliendo de toda esta información que nos pasan los medios, que lógicamente pues nos dejan a medias. Vamos a seguir, porque atención, lo que ha hecho Sánchez. Dice que la derecha es muy mala y que solo está con los poderosos, pero ojo, se ha reunido con el cuarto hombre más rico del mundo, Bill Gates. Y mire lo que le ha dado. Sánchez promete otros 130 millones de euros para el Fondo Global de los ODS en un acto junto a Bill y Melinda Gates. Ahí lo tenemos en el español, ahí lo tenemos. Y, amigos, luego eso lo vamos a ir viendo, pero yo quiero ponernos un vídeo de Ursula von der Leyen, que habla abiertamente del control de la población europea. El vídeo dura 3 minutos, seguramente que vayamos cortando para ir analizándolo. Por lo tanto, los compañeros, cuando yo les digo que corten, lo dejan y luego vamos más para adelante. Vamos a empezar con el vídeo, escúchenlo. Even 3 months ago, we presented our vision for Europe's digital transformation by 2030. It is about where we want to go and who we want to be. Europe is a front runner here and can set standards at the global level. We want to offer to Europeans a new digital identity. An identity that ensures trust and protects users online. We are about to present our proposal. It will allow everyone to control their identity online and to interact with governments and businesses across the European Union. Nobody should be forced to give more data away than is necessary for the purpose at hand. Ladies and gentlemen, I wanted to mention these examples because they showcase our digital ambition. This is about who we want to be as Europeans. And to capture this better, we will formulate a set of digital principles, such as access for all to the internet. We then want to enshrine these principles in a solemn declaration by the European Parliament, the Council, and the Commission. Europe's digital principles shall guide our actions and initiatives. I already mentioned digital identity. Another example is artificial intelligence. Just a few weeks ago, we proposed our new legal framework on AI.
It is the first such framework worldwide. It puts the individual at the center, and it will ensure that people's safety and fundamental rights are protected. AI is yet another example of our ambition. We embrace new technologies, but we stand by our values, by setting new... Pues amigos, ahí tenemos a esta señora. Quiere crearnos una nueva identidad digital a todos los europeos, que la cual sea controlado por todos los estados. Y luego, señor Vera, nos habla de la inteligencia artificial. ¿Quién va a controlar esa inteligencia artificial que controle todos los datos de todos los europeos y esa nueva identidad europea? Bueno, ese es un debate, en fin, que daría para mucho, porque claro, al final la inteligencia artificial ya veremos si la controlamos nosotros, la inteligencia artificial, o los controla la inteligencia artificial a nosotros. Que es lo que decía Stephen Hawking, ¿no? Que el problema va a ser cuando la inteligencia artificial o los valores de la inteligencia artificial no coincidan con los nuestros. Entonces igual tenemos un problema gordo. Yo creo que a mí todo esto... vamos, estamos en el mundo en el que estamos. La identificación digital es algo que en China hace mucho tiempo que ya lo están utilizando, todo el mundo tiene su código digital y es un mecanismo de control de la población pues absolutamente terrible y perverso, porque te controlan absolutamente todo lo que haces, tus movimientos, dónde están, ya nos controlan a través del teléfono móvil, a través del algoritmo de la inteligencia artificial. Pero todo esto, a mí lo que más me inquieta es que toda esta élite europea, de la cual es una ilustre representante, la señora von der Leyen, lo que quieren hacer es imponerlo sin ningún tipo de debate. Y además, en el caso de la señora von der Leyen, con el agravante de que es que a ella no la ha elegido nadie, porque esta señora no se ha presentado a ninguna elecciones. Esta señora que se presenta a unas elecciones entre los europeos, que veamos cuál es su programa con relación al control digital, con relación a la inteligencia artificial. Esta señora tenía que haber empezado pidiendo perdón. Porque esta señora es responsable, ya que tanto hablan efectivamente del problema del gas ruso, es responsable de que Alemania dependa casi al 100% del gas ruso. Ella, directamente. Ella, ¿por qué no decidió en su día que había que mantener las centrales nucleares, que se podían hacer prospecciones de fracking en Alemania, que seguro que se pueden hacer, aparte del carbón y todo esto, y por supuesto las renovables? No, decidieron ella, con Merkel, y los de también sus socios, que en este caso eran los socialdemócratas, que el gas ruso es quien les iba a suministrar y por tanto iba a abastecer a Alemania de energía. Ahora esta señora nos viene con el cuento de que no vamos a comprar gas a Rusia. Bueno, y usted antes, ¿por qué decidió comprarlo? Y tener un vínculo absolutamente casi al 100% de Rusia. Pues pida perdón, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón. Me equivoqué. Me equivoqué, no tenía que haberlo hecho, no va a pedir perdón nunca en la vida esta señora. Además viene dando lecciones. Y ahora está haciendo una cosa que es terrible, que es que se ha sumado a este propósito, a esta propuesta, con matices, pero al fin y al cabo se ha sumado de Pedro Sánchez y del podemismo en España, según el cual toda la culpa de lo que pasa con el gas pues está en que las empresas están teniendo unos beneficios extraordinarios. Oiga, beneficios extraordinarios... Vale, pues que las empresas contribuyan, pero sobre todo los que está teniendo la Unión Europea y los Estados, porque están teniendo unos ingresos absolutamente fuera de lo común a través del IVA y a través de los impuestos que tenemos que pagar todos los ciudadanos. Por lo tanto, en fin, a mí me empieza a poner un poco nervioso siempre la señora von der Leyen. La señora von der Leyen, que parece la hermana gemela del señor Vance, el de los Simpsons. Exactamente, porque es una señora siniestra que a mí me asusta, y además de que debía haber pedido perdón, es que además estaban avisados. O sea, es que les avisa Donald Trump, que será naranjita, excéntrico y un poco bufón, pero dijo la verdad. Dijo la verdad y a él le acusan de lo malo y a esta señora la ponen de salvadora, ¿no? Esta señora que es la que está permitiendo el sándwich que nos están haciendo a todos los europeos entre Rusia y Estados Unidos, del que nadie los habla, y también con la historia del gas licuado. Entonces, nos está saliendo carísimo el experimento a la ciudadanía europea, mientras que hacen cosas que van absolutamente en contra de nuestros intereses. Lo que hay que hacer es parar esto porque da miedo, y yo aporto un dato, ¿no? Que es cómo nos están quitando el dinero en efectivo. O sea, esto va a ir a más, ya lo veremos. Toda esta cosa que hemos visto aquí,
del certificado o la identidad digital europea pasa además por tener total y completamente controlados nuestros fondos o nuestra riqueza. Va mucho más allá además de quitarnos la propiedad con esa Agenda 2030 que pretenden hacerlo, sino que además no nos van a dejar disponer de lo poco que tenemos la clase media y la clase baja de Europa, ¿no? O sea, no quieren, es muy difícil. Los billetes de 500 euros los retiraron, que decían que las grandes fortunas no actuaban con esos billetes. Lo de 200 euros ya los han retirado. Y los de 100 son muy difíciles de tener. Entonces nos están dejando billetitos de 50 euros con la inflación que hay ahora. ¿A dónde vamos a ir? Pues ¿a dónde vamos a ir? Y ya para terminar, amigos, vamos a hablarles de las cartas secretas del rey Carlos III de Inglaterra y el depredador sexual y pedófilo Jimmy Savile. Jimmy Savile era un presentador de la BBC y se le acusa de haber sido un depredador sexual y de haber abusado, atención, de más de 500 personas, la mayoría de ellas entre 13 y 15 años. Entre sus amistades está pues, el señor Carlos III, ahí le tenemos, amigos, el rey compresa, que recientemente subió al trono y que, bueno, dice que era muy amigo de este tipo. Según algunos medios, Carlos mantuvo una correspondencia secreta con él para pedirle que le ayudase a reforzar pues, lo que era la imagen de la familia real. Le pidió consejo para mejorar pues, sus encuentros en público y sobre todo sus encuentros con la población y los actos de beneficencia. No hay indicios de que Carlos estuviera al corriente de estos asuntos turbios del señor Savile, no hay indicios, pero lo que queda claro es que tiene una gran relación con este señor. Hay que recordar que este señor, en el año 2014, se conoció que Savile pues, participó en, atención, 103 casos de necrofilia. El presentador tenía acceso gratuito a la morgue del hospital Lens General Infirmary y de otros 28 hospitales. Dice la policía de Inglaterra que este tipo cometió abusos sexuales entre el año 1966 y 2009 en hospitales, centros de atención de enfermos mentales y atención también a personas, todas estas eran el 76% menores de 18 años. Atención las amistades de Carlos III, amigos que tienen relaciones sexuales con cadáveres, amigos que abusan de menores. Qué clase de monarquía y qué amistades tienen esta monarquía de la cual presume tanto. Señor Vera. Bueno, no sé, yo creo que... ¿Conoce usted a alguien que haya tenido relaciones con cadáveres? No, la verdad es que la primera vez que oigo hablar de semejante cuestión, ¿no? Pero, en fin, el mundo está tan depravado que vaya usted a saber. Yo lo que pasa es que, fíjese que todos estos, hay tantas personalidades relevantes que han tenido en ocasiones relaciones con tipos que, en fin, que mejor es que no existieran. Ahí tiene usted el caso del señor Epstein ¿no? Que parece que era íntimo amigo de Bill Gates, a quien Pedro Sánchez pues, va a darle dinero constantemente. 130 millones. Por cierto, que ese dinero, ¿por qué no lo pide autorización al Parlamento? ¿Quién es Pedro Sánchez para darle a Bill Gates 130 millones? A un multimillonario. Un multimillonario, porque dice que no, que es para vacunas, bueno, no sé, pídale autorización al Parlamento, que haya un debate, pero ¿usted quién es para dar? Si con 130 millones es mucho más dinero del que, del que el Estado va a perder, y fíjese la que están organizando con el tema del impuesto del patrimonio en Andalucía. Bueno, pues no, lo hace porque sí. Pues el señor Bill Gates era íntimo amigo de Epstein y parece que uno de los motivos por el cual se produjo la separación de Belinda Gates con Bill Gates es porque el señor Bill Gates tenía una relación muy estrecha y pues eso, una vez al mes sí, hacía sus orgías particulares. Tenía sus fiestas con las lolitas, etcétera, etcétera. Y un miembro de la Casa Real Británica, y esto es verdad, Andrew, pues resulta que estaba en un procedimiento judicial por las relaciones con el señor Epstein, que era el que le buscaba también las compañías. Entonces, esto ya no es una invención, no es conspiranoia ni es nada, esto está ahí. Y la Casa Real Británica, pues en este caso ha pagado un dineral para que efectivamente este caso deje de existir.
Pues todo esto que usted cuenta, es que a mí me resulta tan raro, ¿no? Lo de la necrofilia y tal, pues es que es asqueroso. Pero igual resulta que es verdad. Es que No, esto estamos es verdad, en un mundo esto de está depravación total. Que el amigo de Carlos III hacía esas cosas. No, el tipo está este sí, eso demostrado, sí, ¿no? el Savile este, como se llame. Sí, eso está... A lo mejor Camila le dejaba también su día libre como a Bill Gates. En fin. Y hacía de las suyas en los hospitales, señor Tamboreo. Bueno, a mí... ¿Imagina usted al rey Tampas Sí, es que a mí esto me en un choca. hospital teniendo relaciones sexuales con un muerto? Claro, y me choca bastante porque Boris Johnson, al que le magnificaban determinados escandalitos, pues se lo han quitado en medio. Ha habido un esfuerzo por quitarse de en medio a Boris Johnson tremendo, mientras que a esta gente lo que hacen es ocultarle todas las cosas. O sea, que si es que no lo sé, yo lo veo bastante claro. Entonces no entiendo luego la gente que se escandaliza o qué es lo que pasa, ¿no? Porque es que esto lo hace muy oculto. Y Boris Johnson ya Claro. es que las borracheras eran, ¿sabes?, como públicas. Pero que las en hacía cualquier mucho lugar. más pequeñas que las fiestas que se montan todos estos de forma continuada. Si es que esa es la cuestión, pero a Boris Johnson se lo querían quitar del medio. Sí. O sea, que Boris Johnson era un fiestero y tal, y no sé qué, y muy mujeriego, pues sí. Pues sí. A mí me parece bien que se lo hayan quitado en medio. Ahora, es A que mí me lo gustaba. que- lo que Algo debe lo pasar que no sabemos. es si la señora esta que venía ahora, Liz Truss, va a ser mucho mejor que Boris Claro, Johnson. claro. Pues, Ya veremos. pues porque a algunos se los quitan de en medio y a otros los magnifican y los dejan ahí como grandes tampas. Pues esa es la pregunta del millón, pero aquí, amigos, se lo vamos a contar todo. Cada vez que nos enteremos de algo del rey Tampas, se lo vamos a contar aquí en exclusiva en El Mundo al Rojo. Nos tenemos que despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias, señor Tamboleo, por haber estado aquí. Señor Vera, muchísimas Muy buenas gracias. noches. Y de todos ustedes, amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, dándole las gracias por haber estado aquí con nosotros, recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.